Bueno, pues ya se nos pasó la media hora, qué pena. No sé si a vosotros os habrá pasado lo mismo que a mí, que se me ha pasado súper rápida. Sería porque estaba en buena compañía. Pues Sí, muchísimas gracias, Juanita, muchísimas gracias, José, por habernos ayudado a vivir este tiempo de encuentro con el Señor y por habernos ayudado. Vamos a, cada uno habremos hecho lo que hemos podido. Disculpad, que voy a encender la luz, que aquí esto ya empieza a oscurecer. Un segundín, dadme un segundo. Ahora, ya está. Bien, pues vamos a... La segunda parte va a ser un poquito distinta a la primera. En la primera, bueno, pues he hecho una exposición con una serie de toma de contacto, de toma de conciencia para cada uno de nosotros, ¿no? Para ir viendo cómo puedo yo ser santo. Me acordaba durante el tiempo de adoración que el otro día, hablando con una persona precisamente de este tema, me decía, pero vamos a ver, Manuel, y hay una cosa que no entiendo. Digo, a ver, me dice, si nosotros ya hemos recibido en el bautismo la gracia y la santidad, digo, sí, claro, pero esto es como si alguien te regala el título, qué sé, de jardinero y tú tienes el papelito con el título, pero hasta que no te pones a plantar flores y se te sequen las 300 primeras, es como si no tuvieses nada. Entonces, bueno, pues es cierto, la santidad arranca en nuestro bautismo, como hemos visto antes, y la santidad hemos visto que hay que cuidarla, hay que cultivarla, hay que hacerla crecer. Hay que hacer, nos decía Santa María Rivier, las cosas del día a día bien hechas, con cariño, no a regañadientes, no poniéndoles malas caras al que tengo al lado, porque al final las cosas no son lo mismo, no sembramos santidad si hacemos las cosas con ternura, con cariño, de buen grado, que si las hacemos y por dentro tenemos ese discurso interior de porque tenía que venir, no me voy a parar a ir más. La segunda parte os decía va a ser un poco diferente a la metodología a la primera. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver, voy a buscar, me disculpáis, la presentación y entonces ya comparto pantalla. Vosotros me decís si lo veis o si no lo veis para que no nos pase como antes, que os he tenido ahí un ratillo. Eso, que yo pensaba que veíais, pero no veíais. Vamos a ver. Mm, mm. Ya se está abriendo, ya se está abriendo. La segunda parte de la presentación. Vale, bueno, vamos a ver. Compartir pantalla. ¿Veis una presentación PowerPoint, verdad? sí, ahora sí. Bueno, Ahora sí, venga, muchas gracias. Pues mirad, la segunda parte, como os decía antes, el Papa había dividido la exhortación en capítulos. El tercer capítulo se lo dedica íntegramente a Jesucristo. Nosotros vamos a ver hoy solamente la primera parte del tercer capítulo. La segunda parte del tercer capítulo y el capítulo 4 y 5 lo veremos, si Dios quiere, nos da vida, en el mes de mayo, que volveremos a hacer otro retiro online para terminar nuestra reflexión y profundización en esto de la santidad. La iniciamos a las puertas de Cuaresma y la terminaremos pues allá en toda la fuerza y el esplendor del tiempo de Pascua. Pues esta segunda parte nos vamos a centrar en Jesucristo. Y nos decía Santa María Rivier, el camino de la santidad está trazado, es Jesucristo. Sigámoslo con constancia y llegaremos a él. Eh, el Papa en su exhortación nos dice que se pueden hacer muchas reflexiones y se pueden decir muchas cosas sobre la santidad, pero que Jesús ya nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer para ser santos. Y nos lo sabemos de memoria porque a todos nos sabemos de memoria las bienaventuranzas.
yo os decía, si podéis apuntar las citas de las bienaventuranzas, porque aparecen en el Evangelio de Mateo, pero también aparecen en el Evangelio de Lucas. En Mateo van en el capítulo 5, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, los versículos del 3 al 12. Y en Lucas van en el capítulo 6 de los versículos del 20 al 26. ¿Mm? Bueno, hay más bienaventuranzas en la Biblia, ¿eh? En el Apocalipsis hay también sus 7 bienaventuranzas. Bueno, en fin, es algo propio de la manera de hacernos entender Dios, que es la santidad y cómo podemos llegar a ella y a ser felices en Él. Pues no sé si tenéis la Biblia a mano o no, pero las de Mateo seguramente que nos resultan mucho más familiares. Son las de Bienaventurados los pobres, ta, 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 ta. Y las de Lucas también nos suenan, pero nos resultan menos familiares. Voy a hacer un pequeño resumen de en qué se parecen y en qué se diferencian las bienaventuranzas de unos y de otros. Pero yo sí que os pediría, os voy a dar un minutito y medio, para que leáis, si podéis, vosotros las bienaventuranzas en vuestra Biblia. Os digo Mateo 5, 3, 12, Lucas 6, 20, 26. Un minuto, ¿vale? Un minutito y medio para que, aunque no lo sabemos de memoria, para refrescarnos un poco, porque voy a hacer nada, un pequeño paréntesis para parecidos y diferencias. Bueno, mirad, nada, os digo que es un pequeño paréntesis. En los dos evangelios, en Mateo y en Lucas, se llaman bienaventuranzas y tienen como parecido que tanto en el Evangelio de Mateo, después de las bienaventuranzas, Jesús hace un sermón más largo que se conoce con el nombre de Sermón de la Montaña. Y en el caso de Lucas, también después de las bienaventuranzas, Lucas escribe un sermón también puesto en boca de Jesús más largo y se llama el Sermón de la Llanura. Tanto en las de Mateo como en las de Lucas aparece bienaventurados los pobres. Y también en la de Mateo y en la de Lucas aparecen bienaventurados aquellos que pasan hambre. Con lo cual, si ser pobre y pasar hambre y la bienaventuranza de bienaventurados que pasan hambre y sed de justicia nos la repiten los dos es porque las dos son importantes. Y luego, bueno, pues también hay otras que no utilizan los mismos términos, pero que se parecen. Por ejemplo, Mateo dice sufren y Lucas dice lloran. Bienaventurados los que tienen persecuciones, en unos dice, bueno, pues maltratos, o sea, hay como pequeñas diferencias, perdón, pequeños parecidos. Y las diferencias es que en Mateo nos da 8 bienaventuranzas, pero Lucas nos da 4. Tiene 4 que dice bienaventurados, 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 pero luego tiene otros 4 ayes que dice, ay de vosotros
Y lo dice 4 veces. Hay de vosotros los ricos, hay de los que estáis satisfechos, hay de los que habráis raíz, hay cuando todos os alaben. Entonces, bueno, pues son parecidos, pero tienen sus puntos de diferencia. Cada uno hace hincapié en algunos aspectos porque va dirigido a personas diferentes. Los evangelios de Mateo y Lucas no se dirigen al mismo público. Entonces, bien, una vez hecho esta pequeña salvedad, el Papa Francisco nos dice en el número 63 de la exhortación, dice, puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones. Esta reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es bien sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo, no olvidemos el a su modo, a su manera, lo que Jesús dice en el Sermón de las Bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Ya nos podríamos parar aquí, cogernos cada uno las bienaventuranzas y irnos a comer o a dar un paseo, a lo que tengamos que hacer después. Pues lo que vamos a hacer ahora es precisamente darnos un paseo por las bienaventuranzas. Pero antes de ello, como la referencia fundamental en esta parte de nuestro retiro y en esta parte de la exhortación, nos lo ha dicho el Papa, nos lo ha dicho Santa María Rivie y cada uno de nosotros lo sabemos, aunque no nos lo hubieran dicho ellos, la referencia es Jesús. Pues vamos a dedicar un momentito a contemplar a Jesús resucitado, apoyado en la cruz, y vamos a pedirle con sinceridad y con hondura que nos descubra y nos desvele el gran secreto de las bienaventuranzas para parecernos cada vez más a Él. Bueno, dice el Salmo 33, contempladlo y quedaréis radiantes. Espero que un poquito más radiantes que antes estemos. Vamos a ir haciendo un repaso de las bienaventuranzas de Mateo, que son las que nos ofrece el Papa Francisco en la exhortación, y vamos a ir viendo nuestros parecidos y diferencias con cada una de ellas. Les digo, los vamos a ir viendo desde la realidad de nuestra vida. Vamos a ir viendo cómo nuestra vida se parece a esa bienaventuranza y cómo nuestra vida se diferencia. Y empezamos por la primera, y es ser pobre en el corazón, esto es santidad. El Papa Francisco en la exhortación enuncia la bienaventuranza de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina con las frases que yo he puesto en en la diapositiva, ¿no? Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Después de hacer la reflexión sobre la primera de las bienaventuranzas, termina diciendo eso. Y va a hacer lo mismo con cada una de las bienaventuranzas. Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer al revés.
Vamos a decir, esto es santidad, ser pobre en el corazón. Y mirad, la pobreza de corazón, pues sí, hemos hablado muchas veces de ella, pero fundamentalmente es ver la verdad de nuestro corazón. ¿Qué tengo de verdad en el corazón? Mi corazón es un corazón donde puede entrar el Señor, porque si el corazón es pobre, habrá sitio para el Señor. Si lo tengo ocupado y colmado de cosas, por muy lícitas y buenas que sean, va a ser difícil que le encuentre un huequecito. Esta bienaventuranza nos invita a una vida austera y despojada. A veces las circunstancias nos hacen vivir austeramente y a veces las circunstancias nos hacen vivir con pocos bienes. La cuestión está en cómo yo vivo esas circunstancias, porque puedo tener una vida austera que las circunstancias me han impuesto y sin embargo estar todo el tiempo anhelando y buscando otra cosa. Pues puedo pasarme el tiempo anhelando todos los bienes que no tengo. Entonces, ser pobre en el corazón, descubrir la verdad que habita en nuestro corazón, esto es santidad. Y nos vamos a hacer una pregunta y después de cada pregunta voy a dejar un tiempo, un minuto, para que cada uno desde la verdad de nuestro corazón digamos, ¿en qué me parezco yo a esta bienaventuranza? ¿Qué diferencias tengo con ella? Y la pregunta es, ¿cómo me relaciono con las cosas que tengo? ¿Vivo apegado a ellas? La respuesta a cada una de estas preguntas solo la tenemos cada uno de nosotros, con lo cual nos vamos a tomar el tiempo de contestarlas. Bien, esta era la primera. Nos quedan solo 7. La segunda bienaventuranza, el Papa dice cuando termina su reflexión, reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Reaccionar, súper importante la palabra, reaccionar. Esta es la que todos tenemos en nuestra cabeza que dice, felices o bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Reaccionar con mansedumbre. Es decir, en mi vida, cuando se me presentan situaciones así de pequeños conflictos, busco por encima de todo tener razón. O como decía Santa Teresa de Lisieux, la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás y en no escandalizarme de sus debilidades. A veces, a mí me pasa, seguramente a vosotros no, parece que me he comprado una lupa para ver solo lo negativo. Y el que tengo al lado puede hacer maravillas, pero yo con mi lupa, ¡paf!, solamente me salta cuando hace algo que, bueno, que no encaja del todo.
Y esta bienaventuranza a mí me hace pensar siempre que la leo en el Evangelio, aquella que nos dice Jesús del fariseo y el publicano, ese fariseo que subía a rezar y decía, yo no soy como los demás, porque yo ayuno, yo pago. Digamos que le podríamos meter en el pelagianismo, era un poco pelagiano nuestro fariseo, y dice, no soy como ese publicano. Pues a mí esta bienaventuranza siempre me recuerda a eso. Siempre me recuerda a mi manera de clasificar a las personas, desde lo que son mis criterios, desde aquello que me molesta o no, porque también hay veces que reacciono haciendo eso, un acto de humilde mansedumbre. La palabra humilde no hay que perderla de vista, ¿eh? Porque mansedumbre no es agachar la cabeza y amén, amén. Eso a veces es comodidad, pero bueno. La pregunta que nos hacemos en esta bienaventuranza es, ¿hago clasificaciones de las personas? ¿Me comparo con ellas desde la superioridad? Pues vamos por la tercera. Y la tercera dice, saber llorar con los demás, esto es santidad. A todos nos viene a la mente la bienaventuranza que dice, felices los que lloran porque ellos serán consolados. Y a mí esta bienaventuranza, no sé por qué, pero siempre me toca mucho el corazón, porque es verdad que cuando te pasa algo y tienes a alguien que se sienta a tu lado sin decirte gran cosa, solamente a llorar contigo, y no hace falta que sean lágrimas exteriores, pero sí hace falta también exteriores, yo creo que es uno de los mayores gestos de humanidad. Creo que esta bienaventuranza, cada uno tenemos nuestras debilidades, es una de mis debilidades, quiero decir, es una de las que más me gustan, porque me devuelve y me lleva a lo que hay más humano en mí. A veces digo, en este mundo en el que vivimos, ¿no? Que parece que todo lo que es dolor, lo que es muerte, lo queremos tapar y hacer como si no existiera. Y bueno, pues no sé. Digo, cuando eso, cuando tienes ahí a alguien que se sienta contigo, que no voy a decir pierde el tiempo, porque no pierde el tiempo, porque gana tiempo para ti, gana tiempo para ella, gana tiempo para que juntos podáis salir adelante. Tenga el valor de sentarse a tu lado y decir, sí, yo sé que mi santidad es sentarme a llorar contigo en este momento. Ese es el gesto cotidiano de regalar el tiempo que Dios me ha regalado para acompañar tu dolor, para acompañar tu dificultad. Pues en esta bienaventuranza vamos a hacer memoria de las personas que han llorado contigo cuando la vida no te era fácil. Esas personas que se sentaron contigo y dijeron, en este caso conmigo, mira Manoli, me siento contigo en este momento en que tu vida no es fácil. Pero no solamente las vamos a recordar
sino que se las vamos a nombrar al Señor y vamos a dar gracias por cada una de ellas. Vamos a decir su nombre y vamos a decir, te doy gracias, Señor, por fulanito o por menganito, que en tal momento lloró conmigo. La cuarta dice, buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. Y esta bienaventuranza a veces dices, uff, si es que toca nuestros instintos por sobrevivir, ¿no? Eh, decimos, uff, no hay justicia, los poderosos no son justos, las leyes a veces no son justas, la realidad, la vida que se nos impone y lo que tenemos que vivir no es justo. Y es cierto, hay circunstancias que no son justas, no vamos a decir lo contrario, pero esta bienaventuranza lo que nos hace es ahondar en cuáles son esas circunstancias. La palabra justicia en la Biblia y cuando los hebreos utilizan esa palabra, significa justo es aquello que se ajusta a la verdad, que se ajusta a la bondad y que se ajusta a la belleza. Justo es aquello que se ajusta. Cuando decimos San José, dice la Biblia, era justo, es decir, se ajustaba a las circunstancias, a la ley, a lo que Dios quería de él. Entonces, desde ahí podemos ver cuando nuestra vida en lo cotidiano se ajusta a la verdad, a la bondad, a la belleza, a lo que Dios quiere de mí, a lo que Dios quiere de este mundo, a lo que Dios quiere que haga más fácil la vida del que tengo al lado. Y en algunas ocasiones, bueno, pues nosotros también hablamos de que los políticos no son justos, pero también tenemos nuestras pequeñas injusticias, voy a decir nuestras pequeñas corrupciones en la vida cotidiana. A veces, a mí me pasa, seguramente a vosotros, ¿no? Pues ocultamos la verdad a alguna persona o podemos no ser justo con una persona desacreditándola, hablando mal de ella. A veces, yo os decía al principio, que, bueno, cuando hablaba del pelagianismo y tal, que falsificamos productos, ¿no? Cuando yo compro un producto que sé que es robado, cuando yo compro un producto que sé que es falsificado, ahí también estoy entrando en pequeños juegos de corrupción. Y bueno, pues hay que poner a las cosas su nombre. Entonces yo nos invito a preguntarnos ahora mismo cómo vivo mis pequeñas o grandes corrupciones del día a día. ¿Dónde hago esas trampas a la justicia? ¿Dónde no me ajusto a la verdad, a la belleza, a la bondad, a lo que Dios quiere de mí?
La quinta bienaventuranza nos habla de aquello que si lo ponemos en marcha en nuestras vidas nos hace parecernos lo más posible a Dios, que es la misericordia. Yo me acuerdo siempre en el salmo que dice, da gracias al Señor porque lo rezamos en laudes un domingo, ¿no? Da gracias al Señor porque, bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Y así, no sé cuántas veces porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. Y no solamente eso, sino que también Lucas nos dice en su Evangelio, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Con las palabras de Jesús, sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Y el Papa Francisco nos dice, em, los- en su bienaventuranza, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, dice, esta bienaventuranza tiene dos patitas. Tiene la patita de dar y la patita de perdonar. Dar y perdonar cuando damos y cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Dios. Somos como un pequeño reflejo de la misericordia de Dios. Somos como un pequeño reflejo de lo más profundo que hay en Dios. Entonces, en esta bienaventuranza nos vamos a parar a perdonar. Igual no tenemos grandes perdones que dar, o sí, pero vamos a pararnos a perdonar ahora, en este momento, algo a alguien, aunque sea pequeño. Vamos a vivir esta bienaventuranza y a liberarnos del peso del rencor, porque el rencor pesa. La sexta dice, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, eso es santidad. Y el principio de esta bienaventuranza es, felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza nos lleva a ahondar en cuáles son nuestras intenciones profundas cuando hacemos las cosas, cuando actuamos, cuando buscamos a las personas, cuando nos relacionamos. ¿Cuáles son nuestras intenciones profundas? Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo igual esta mañana o ayer, los días anteriores, he podido estar rezando profundamente por cada uno de vosotros, los participantes en este retiro, por mí, para que el Señor me preparase y su Juanita y tal y cual, los que teníamos algo que hacer en esto, ¿no? Y lo puedo hacer de dos maneras. Por un lado, lo puedo hacer con pureza y con corazón limpio, o puedo estar diciendo, ay, que salga bien para que salga bien. No sé si me explico, para apuntarme medallas o alguna cosa así. Entonces, súper importante, ¿qué hay en mi corazón cuando actúo? Y vamos a escuchar al Señor ahora en nuestro corazón y decirle, dame un corazón nuevo, limpio, sin apariencias, sin buscar medallas. No, no, un corazón que se parezca al tuyo.
La séptima dice, sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. En un mundo en el que vivimos lleno de conflictos, no hace falta nada más que asomarse a los informativos de cada día. Y si no hay una guerra, hay dos, y si no tres, y si no 28. Yo creo que son 32 los conflictos armados que hay en este mundo ahora mismo. Pero dice sembrar paz a nuestro alrededor. ¿No? Sembrar paz a mí, sembrar paz a mi alrededor. Y para sembrar paz a mi alrededor, tengo que vivir en paz conmigo mismo. Y sembrar paz pasa por no chismes, no criticar. Hay un versículo del profeta Isaías que lo meditamos todos los años en Adviento y dice, no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Y algunas veces este versículo me ha hecho pararme en seco y decir, bueno, igual yo no levanto el fusil porque no lo tengo y no levanto una espada porque no la tengo, pero igual sí me paso en la vida momentos en los que digo, ah, pues cuando este me diga esto yo le voy a contestar aquello porque tengo que ganar esta guerra. Y las espadas las llevamos dentro y las metralletas las llevamos dentro y estamos todo el tiempo alzando la espada contra el que está fuera. Aunque nunca salgan esas espadas fuera, pero sí están ahí en mi interior. Entonces dice, sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Y a veces es bueno decir, ¿llevo paz a donde voy? ¿Y cómo sé si llevo paz? Pues cuando los demás se encuentran a gusto conmigo, se sienten a gusto, hay serenidad por donde yo paso, fluye la alegría, que es uno de los signos de la paz. Pues ahí estamos. Si piensas, a veces es más fácil decir, ay, ¿qué persona me da paz? ¿Con qué persona o con qué personas estoy yo súper a gusto, me relajo, me siento sereno, mm, vivo en esperanza y en alegría? Porque esos son los bienaventurados de los que nos habla Jesús. Y hemos llegado a la última bienaventuranza que dice, aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas. Esto es santidad. Bueno, la bienaventuranza es bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y es importante caer en la cuenta de que pone aceptar cada día el camino del Evangelio. A veces tenemos problemas no por el Evangelio, sino porque queremos tener razón, porque no queremos ceder un ápice, porque queremos que nuestro criterio se imponga sobre todas las cosas, porque quiero que la pared se pinte de verde y mi señora quiere que se pinte de azul, o porque esos problemas no tienen nada que ver con el Evangelio. Aquí la bienaventuranza dice a causa del Evangelio. A causa del Evangelio. Pues como vamos caminando hacia la santidad, mirando esta escalerita, sube ahora un peldaño hacia la santidad, a tu manera, pensando en, Señor, ¿cuál es la santidad que quieres de mí? Y di, mira, voy a imaginarme que estoy subiendo esta escalerita y voy a hacer el gesto de subir, el gesto mental de subir un peldaño. ¿Qué peldaño sería? Y no me voy a parar más porque como nos hemos prometido terminar alrededor de las 6, será las 6:05 porque empezamos 5 minutos más tarde, voy a terminar esta pequeña reflexión. Empezábamos al principio, el Papa Francisco nos decía, tú estás llamado a la santidad. La santidad es para ti, por tu camino. Y tenemos una gran responsabilidad. Mirad, algunas personas lo más cerca que van a tener a un santo es a ti y a mí. Y lo más cerca que van a tener a Jesucristo eres tú y yo. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Decía al principio que la santidad, cuando hablábamos de Lidia, le llegó la fe a través de Pablo, porque Pablo le predicó la palabra. La santidad
se predica en la iglesia, se vive en la iglesia, y tú y yo tenemos la responsabilidad de ser iglesia y de sembrar. Los que sois agricultores lo entenderéis mejor que yo, que soy bastante de ciudad. Si no siembro, no hay fruto. Decimos, es que la fe se pierde, es que los jóvenes cada vez creen menos. Y también podríamos hacernos la pregunta de, ¿qué siembro yo? Porque si no hay siembra, no hay fruto. Entonces, para terminar esta reflexión, os vuelvo a decir, tenemos una gran responsabilidad en nuestro camino a la santidad. Algunas personas, lo más cerca que van a tener a un santo es a ti, lo más cerca que van a tener a Jesucristo eres tú. Es tú y yo y todo lo demás. Y en este momento voy a dejar de compartir pantalla y os voy a pedir que si tenéis el boligrafito o el papel y el papel al lado, que apuntéis en este momento tres cosas, tres cositas. La primera es una idea que se os ha quedado desde que nos conectamos a las 3:30 hasta el momento actual, que son las 17:38 en mi reloj. Una idea.